A 55 años de distancia, la llamada Guerra Sucia en México continúa siendo un periodo que sigue sin ser resuelto para bien de la memoria y de la historia de México. Aun cuando no han faltado esfuerzos institucionales por acercar luz a estos hechos, sigue pendiente esa deuda de justicia a quienes sufrieron y murieron por detenciones, ejecuciones, tortura y desapariciones que implementó el Estado mexicano en la segunda mitad del siglo XX, Gretel. Sin duda, Javier, y precisamente por ello nos encontramos aquí en el mes de octubre en este Archivo General de la Nación, que en su momento fue el histórico Lecumberri, prisión de la represión. Y a lo largo del programa tendremos una entrevista con Humberto Musacchio, quien es escritor, periodista y participante estudiante del Movimiento 68. También platicaremos con Rodrigo Moreno, quien es subdirector de Servicios y Accesos al Público de este Archivo General de la Nación. Óscar Cortés va a dar cuenta en un reportaje de los conceptos básicos de lo que es la Guerra Sucia, y Natalia Ochoa, desde el Museo del Juguete Antiguo, va a dar cuenta de una colección, ¿sabe de qué? De juguetes de 1968. Así es, Javier, y también contaremos con la participación de Norma Guzmán, quien nos va a contar en México en 100 objetos la historia detrás de esa histórica y emblemática película Rojo Amanecer. Todo está listo, les invitamos. Comenzamos con la X en la frente. Semanas antes de su muerte, Carlos Montemayor me resumió así el origen de la guerrilla en el estado de Guerrero. El 18 de mayo de 1977, la Policía Judicial del Estado perpetró una masacre en el Jardín Central de Atoyac para evitar una manifestación popular, y lo que consiguió fue una guerrilla. Así nacieron en varias partes del país grupos guerrilleros, agrupamientos resultantes de abusos caciquiles, problemas agrarios sin resolver y represiones gubernamentales. Dice el exguerrillero e historiador Enrique Condés que en febrero de 2002 fue depositado en el Archivo General de la Nación un acervo de la Dirección Federal de Seguridad compuesto de unas 80 millones de fichas con información sobre unos 4 millones de ciudadanos. Solo el tamaño de tal colección puso al desnudo la condición policíaca del Estado mexicano, puesto que, en palabras de quien fuera director general del Centro de Información y Seguridad Nacional, entre 1988 y 1990, son millones de tarjetas y expedientes que registran la actuación en la vida pública de instituciones y personas. Poco antes, la Secretaría de la Defensa Nacional había remitido 486 cajas con un total de 1.653 expedientes de documentación generada entre 1961 y 1982. En esos expedientes se encuentra la historia fragmentada de la Guerra Sucia. Maestros, alumnos, pastores protestantes, comunistas, campesinos, formaron grupos guerrilleros entre los que sobresalen nombres como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Rubén Jaramillo. A más de medio siglo de distancia, la información sobre las víctimas de la Guerra Sucia en México parece no estar del todo clara. Y un ejemplo de ello es que en el caso de desaparición forzada, según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, se reconoce oficialmente a 605 víctimas de desaparición forzada, mientras que un documento de la entonces Procuraduría General de la República que publica el diario Universal el 16 de agosto de 2015, registra oficialmente a 480 víctimas de desaparición forzada en 17 entidades de la República Mexicana. De este total,
se dice que tan solo 293 personas fueron víctimas de desaparición forzada en el estado de Guerrero, mientras que 44 lo fueron en el Distrito Federal, 38 en el estado de Jalisco y 26 en Sinaloa. Humberto Musacchio, uno de los momentos más difíciles de México es la llamada Guerra Sucia. ¿Por qué tenemos que revisarla? Para que no se repita. ¿Y puede repetirse? Claro, siempre hay el riesgo de un gobierno dictatorial, de autoridades que no respetan la ley. Siempre está presente ese riesgo, entonces hay que estar preparados. ¿Y es posible hacer un balance? Porque como eran grupos clandestinos, que a veces ni siquiera entre ellos mismos sabían quiénes formaban parte de otra célula, ¿cómo documentar eso? Bueno, pues es muy complicado, pero la Dirección Federal de Seguridad avanzó bastante en el asunto. Y bueno, todo estado, no quiero decir que solo el Estado mexicano, debe tener dispositivos para mantener el orden, ni hablar, pues eso es parte de la vida contemporánea y por eso existen los servicios de inteligencia. Pero es bastante riesgoso, ¿no? Porque ¿qué deciden o quién decide o por qué que algo puede ser riesgoso para la vida de la ciudad? Hay un margen muy amplio de arbitrariedad de un funcionario, de otro, por supuesto, pero insisto, eso es un fenómeno universal, entonces no puedo decir que no me gusta, pero tampoco me gustaría que el Estado mexicano se fuera a pique por un descuido de sus autoridades. Son los años 70 básicamente, ¿no? Pues los 60. Los 60 empieza la represión, primero contra los médicos, luego contra el grupo que estaba preparando una guerrilla encabezada por Víctor Rico Galán. Después, en 66, todo esto, llegan los trotskistas que habían estado en la guerrilla guatemalteca, con Adolfo Gili a la cabeza, los detienen y los meten aquí a la cárcel, a Lecumberri. Y a finales de ese año de 66, el MIRE, Movimiento de Izquierda Revolucionaria Estudiantil, también fue capturado. No sé si todos sus integrantes, pero sí varios de ellos. Fabio Barbosa, Gerardo Peláez, Luis del Toro, Enrique Condés, en fin. Y en 68, pues ni se diga, ya tuvieron que desocupar crujías enteras de presos comunes para meter a los presos políticos. Y cuando digo presos políticos, no es porque necesariamente hayan hecho algo contra la ley, sino sencillamente porque piensan diferente a quien gobierna. Por eso estaban aquí, por delitos de pensamiento. Delitos de pensamiento, pues es más riesgoso todavía, porque ¿quién decide eso, no? Y es guerra sucia, ¿por qué? ¿El Estado qué hace? Bueno, ya en los 70, en el gobierno de Luis Echeverría, empezó la costumbre de desaparecer a los oponentes al gobierno. Hubo alrededor de 500 desaparecidos, si no mal recuerdo. Se convirtió pues en uno más de los recursos del Estado para combatir la disidencia política. En lugar de solucionar problemas, pues lo más fácil era matar o desaparecer, torturar, encarcelar a los disidentes. ¿No? Y los 60 son también los años de los grandes movimientos estudiantiles. En varias partes del mundo. Sí, en varias partes del mundo, y aquí en 1966 tuvimos un movimiento fuerte en la Universidad Nacional, hubo algunos brotes también en la Normal y en el Politécnico, y luego se vino 68. ¿Y por qué la coincidencia de varias zonas de inconformidad en París, en México, en otras partes? Bueno, aquí había muchas razones para rebelarse contra la situación, y en el mundo, pues yo creo que mi generación estaba muy inconforme, molesta con las normas establecidas por las generaciones anteriores. Me llama la atención, por ejemplo, de las demandas de los estudiantes en 1968, que relativamente eran muy sencillas, ¿no? Y eso creció y creció. Pues sí, como que el autoritarismo difícilmente retrocede, hay que obligarlo. Y Díaz Ordaz sostuvo a sus jefes de policía, a los represores, torturadores. Era sabido pues que de manera sistemática se torturaba a los detenidos, se les incomunicaba, en fin, y todo eso se hacía pues porque lo aprobaba el presidente de la República. Gustavo Díaz Ordaz fue un carnicero, era un hombre con una vocación criminal. Y en el caso de Echeverría, la exoneración legal, digamos, de
todo lo ocurrido en los 70s. ¿Cómo lo lees tú? Bueno, finalmente estuvo sujeto a proceso, algo ganamos con eso. Nunca se le castigó, pues. Nunca se le castigó. Y a Díaz Ordaz menos. Así Díaz Ordaz es el autor de la matanza de Tlatelolco, estábamos en un mitin pacífico, éramos una multitud desarmada y mandaron primero al Escuadrón Olimpia y yo recuerdo perfectamente como un tipejo desde la tribuna, después de que doblegaron allá los compañeros que estaban en la tribuna, incluidos los periodistas, como Oriana Falachi, que recibió 5 balazos. Un tipo se paró y empezó a disparar a mansalva sobre la multitud. Quiero decir, ¿quién le ordenó hacer eso? ¿Cómo se lo permitieron? ¿Por qué no lo castigaron? Ah, no, castigaron a las víctimas. Los que se fueron a la cárcel fueron los estudiantes, los manifestantes, los que protestaban. ¿Y cómo lees la exoneración de Echeverría muchos años después? Pues es una exoneración a medias, porque finalmente ahí queda. Todo el mundo sabe que Echeverría era otro criminal. Pero judicialmente fue exonerado. Pues sí, porque ellos eran los que decidían qué se hacía con la ley, ¿no? Si se respetaba o no, y solían no respetarla. La pelea por la legalidad, porque en este país las leyes de veras funcionen, por tener autoridades que respeten el régimen legal, pues ha sido una pelea muy larga, de muchas décadas. Hay episodios pues sangrientos como el 68, el asesinato de Rubén Jaramillo, las guerrillas. Pues sí, hay muchas cosas, pero la pelea se mantuvo ahí. Y esperábamos pues que con el actual gobierno las cosas dejaran de suceder. Por lo menos hoy ya no se mata con la facilidad de antes, ¿no? Habrá policías, grupos, gobernadores que lo hagan, pero ya no es la norma. Entonces, por lo que nos estás diciendo, los derechos ganados se tienen que seguir defendiendo. No están ganados para siempre. No hay derecho que se gane en definitiva, nunca. Siempre tienes que insistir. Hay que estar alerta siempre para que no los echen para atrás. Porque es muy fácil para la autoridad hacer lo que se le pega la gana y no respetar la ley. Pues ¿para qué la respetan? Entonces hay que obligarlos. ¿Las formas para obligarlos? ¿La prensa? Por supuesto los medios de comunicación, aunque en algunos casos están muy controlados. En 68, por ejemplo, pues era impensable la disidencia. La televisión siempre estuvo controlada desde que nació. La radio informativa casi no existía. Y los periódicos publicaban las versiones oficiales. Entonces había poco margen para expresarse ahí. Había que expresarse en las calles. Y combatir en las calles también, enfrentarse a la policía o salir corriendo, pero salir corriendo con inteligencia, pues, porque no se trataba tampoco de agredir a los policías, porque un policía tiene familia, es un hombre que gana cualquier cosa, el pleito no es con él, es con quienes le ordenan matar. Pues algo más que nos quieras compartir sobre esta época complicada de la Guerra Sucia. Pues 2 de octubre no se olvida, yo no, nunca. Gracias, Humberto Musacchio. Seguimos aquí con la X en la frente. Antes de los sucesos más conocidos y relevantes de la Guerra Sucia ocurridos en la Ciudad de México, como el del 2 de octubre de 1968 y la matanza también del 10 de junio de 1971, hay que recordar un hecho anterior que justamente sucedió en Atoyac de Álvarez aquel 18 de mayo de 1967, cuando en un ataque armado fueron víctimas una serie de campesinos y profesores que protestaban en un mitin encabezado por el entonces maestro Lucio Cabañas. Y es que el estado de Guerrero, hay que decirlo, fue escenario en la zona de la sierra y de las montañas de una serie de detenciones, ejecuciones y desapariciones de numerosos miembros de organizaciones como el Partido de los Pobres, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de la Asociación Nacional Revolucionaria y de la Liga Comunista 23 de septiembre, entre muchas otras organizaciones guerrilleras. Y justamente nos vamos desde aquí con el reportaje en donde nuestro compañero Oscar Cortés nos acerca precisamente a una mayor información y conceptos de la Guerra Sucia. A 55 años del ataque que sufrieron los estudiantes en 1968 en Tlatelolco, nos preguntamos, ¿qué fue la Guerra Sucia?
La Guerra Sucia es la reacción que tiene el Estado mexicano a las manifestaciones estudiantiles de 1968 y al 10 de junio de 1971. Sobre todo el 68, pero el 71 también atemorizaron mucho al Estado mexicano, no soportaba estas críticas que además daban en el blanco y por eso les dolían tanto. Entre las reacciones que implementó el gobierno en turno fue utilizar a la policía para vigilar a los líderes estudiantiles. Vamos a demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable. Y en la medida en que los jóvenes empezaron a radicalizar sus conductas, el Estado respondió de la misma forma e inició toda una campaña pues, de persecución, incluso podríamos decir una campaña paramilitar para perseguir, atrapar, interrogar, torturar y en casos extremos desaparecer a estos militantes. Así fue como, anticipándose a las acciones de los jóvenes, lograron disminuir las protestas. Muchos de estos grupos cayeron antes de las primeras acciones, apenas estaban preparándose y ya habían caído, ¿no? Ya habían caído en las garras en redadas policíacas y en operativos directos para hacerlos prisioneros. El concepto de guerra sucia se ha venido cuestionando, se ha puesto en tela de juicio porque pues señala que dos fuerzas relativamente niveladas se estaban encontrando, y esto pues no era así, porque el Estado iba con todo el poder del Estado, con las armas, con la logística, con todo un aparato de represión que ya había estado funcionando desde años atrás. Los jóvenes lucharon por un cambio que les permitiera a la sociedad gozar de mayor libertad y justicia. Ahora vamos a Novedad de la Patria. En el MUJAM no solo se pueden encontrar los juguetes que han acompañado a las infancias durante toda la historia, sino que también tienen una pequeña sección que nos habla de uno de los años más difíciles e importantes para México, 1968. Entonces fue un año significativo, hubo otros muchos eventos, pero los tres para nosotros más importantes son los de mayo en París, los de julio en México y la Olimpiada. Roberto Shimizu, al ser estudiante de la Facultad de Arquitectura, estuvo presente en el movimiento estudiantil de 1968, que culminó en los acontecimientos del 2 de octubre. Junto con 5 amigos, formó parte del área de prensa, donde realizaron circulares, pósters y mini pósters, los cuales repartían entre los estudiantes. Y eso, pues yo me iba quedando como, ya desde eso siempre era como coleccionista, que es guardacionista, guardaba todos sus documentos. Quizás es la única colección de México que tiene todos los periódicos de esos días, tiene cantidad de libros, cantidad de documentos, inclusive de la presidencia, pues que se vendían en el tianguis y ahí los compré yo. Pero es imposible no notar la diferencia. Mientras que por un lado se encuentran estas caricaturas en blanco y negro, las macanas y los cascos, en otro los colores encendidos en medallas, trofeos, carteles y cuadernos alegan a las Olimpiadas mexicanas. La tragedia que contrasta con la fiesta en esta zona del museo es la prueba de lo complejo que fue el año de 1968. Para empezar, es el evento más importante hasta esta fecha de la historia festiva de México, ¿no? Porque fue una gran fiesta, un gran evento deportivo. Para las Olimpiadas se diseñó una iconografía, la cual fue aprovechada por el movimiento estudiantil para resignificar el arte y confrontar a las autoridades en el terreno visual. Se aprovecharon de los logos del Comité Olímpico, de las letras esas famosas del México 68, y se hicieron como parte de la Olimpiada. Aunque no solo los estudiantes tomaron estos elementos de las Olimpiadas, sino que también el resto del país se adueñó de esta celebración y la hizo suya. Es una colección muy bonita, sobre todo porque muestra cómo todo el pueblo de México quiso ser parte de esa Olimpiada. Y sobre todo yo coleccioné mucho de lo que hizo el pueblo. Todo el mundo quiso participar y el pueblo hizo cantidad de cosas fenomenales. Ambos eventos dejaron huella en la vida de los mexicanos, y no hay duda de que cada que subimos al metro y vemos su señalética, recordamos aquellas grandes Olimpiadas que se llevaron a cabo después de una de las mayores tragedias del país.
Lo importante es no olvidar ni una ni la otra, ya que ambas definen, para bien o para mal, a nuestro país. Continuamos con la X en la frente. No se vaya porque en unos minutos más en México en 100 objetos, Norma Guzmán nos cuenta la historia detrás de la cinta Rojo Amanecer. Continuamos Con la X en la frente y es un verdadero placer platicar con Rodrigo Moreno Elizondo. Muchas gracias, Rodrigo, quien es su director de servicios, de acceso y servicios al público aquí en el Archivo General de la Nación. Muchas gracias, Rodrigo, por estos minutos. Al contrario, Gretel, es un gusto para nosotros. Cuéntanos, Rodrigo, ¿cuál fue el papel de Lecumberri, el hoy Archivo General de la Nación, que en su momento, pues hay que decirlo, fue la prisión de la represión? ¿No lo crees? Claro. Gretel, hay que recordar que esta prisión antes del movimiento de 1968 funcionó como prisión política. Desde la época del Porfiriato, cuando se construyó se pensaba que debía servir para enfrentar cualquier amenaza, incluso política, hasta una oleada revolucionaria. Cuando empieza el movimiento revolucionario, inicia un uso discrecional de la prisión como espacio de reclusión para la disidencia política. En este punto, Rodrigo, ¿hay información actualmente en el AGN que nos permita acceder, por ejemplo, a estos presos representativos, pero sobre todo a sus expedientes? Rápidamente, la pregunta es, nombres como Rubén Jaramillo o Lucio Cabañas o Genaro Vázquez, ¿hay expedientes de ellos aquí a los que se puede acceder actualmente? Claro. Recordemos que la AGN, entre otras funciones que tienen, otras atribuciones, está la de custodiar de manera directa patrimonio documental, ¿no? Más de 50 kilómetros lineales de documentos que se encuentran en el edificio de depósitos. Entre ellos se encuentran los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, que fueron las instituciones, como te comentaba, que se encargaron de vigilar, de espiar a la sociedad, a la ciudadanía, a todos aquellos que eran considerados peligrosos para el régimen autoritario, entre ellos a quienes mencionas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros llegamos a un archivo histórico como el que custodia el AGN, comúnmente nos hacemos una pregunta a partir del tema que nos interesa, de la información que necesitamos. En este caso, un nombre de una persona o el nombre de un proceso, un movimiento, ¿no? Y en general lo que nosotros tenemos que realizar es un ejercicio de pensamiento histórico, ¿no? Trasladarnos a esa época. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el movimiento estudiantil del 68, si nosotros llegamos y buscamos movimiento estudiantil del 68, muy probablemente no lo encontraremos así, sino que lo que encontraremos, por el contrario, será movimiento estudiantil en general, al que nosotros tendremos que buscar en el año que nos interesa, ¿no? Según periodo, según el hecho o el suceso, ¿no? Exactamente. Estas instituciones llegaron a realizar, digamos, investigaciones particulares, por ejemplo, de Valentín Campa o Demetrio Vallejo, ¿no? Y decían, bueno, investíguese en qué situación está. Se generaban informes, pero el expediente no era de la persona como tal, sino por el caso. Por ejemplo, uno de ellos era si Valentín Campa estaba intercambiando información cifrada a partir de su abogada en uno de sus tantos encarcelamientos, ¿no? Aquí en Lecumberri. Actualmente hay la posibilidad de que los jóvenes de estas generaciones que por referencia saben de la Guerra Sucia puedan consultar sobre estos personajes, si hay acceso a información de estos personajes. Estoy pensando también en líderes estudiantiles, en organizaciones universitarias. ¿Sí hay ahorita acceso a esta información? Sí, durante esta administración se ha abierto de manera irrestricta el acceso a este tipo de expedientes. Recordemos que en 2019 el CISEN entrega esta información al Archivo General de la Nación. Y además del proceso de organización que continúa, de descripción, de conservación preventiva de estos documentos, también se brindaron de manera irrestricta, por ser de interés público, tanto las versiones públicas como las copias maestras, como los expedientes y legajos de origen, ¿no? Para ello simplemente, digamos, se requiere ser mayor de edad, cubrir unos requisitos para la credencialización como usuario de la AGN y poder acceder a la información que se necesite. Pues Rodrigo, muchísimas gracias. Es un gran avance saber que se está trabajando, me decías, a través de personal de esta Comisión de la Verdad, para pues poder ofrecernos números, personas e historias que de alguna manera se pueden, pues por lo menos conocer, ¿no? Si muchos de ellos ya no están en posibilidades de
denunciarlo directamente, ¿no? Muchas gracias por tu todo acercamiento y nosotros continuamos con la X en la frente. 1968 fue un año que dejó marcado a México en temas deportivos, pero sobre todo políticos. Este último quedó plasmado en la pantalla grande. Aquí le cuento la historia. ¡Güey, jefa! ¡Hay luces en el cielo! El recuerdo de uno de los días más sangrientos en México fue recreado bajo la dirección de Jorge Fons. Y en completo secreto se grabó la película Rojo Amanecer, pues este tema estaba prohibido en todo el país. ¡Están disparando, mamá! Era el año de 1989, 21 años después de aquel 2 de octubre. Los actores María Rojo, Héctor Bonilla, Demián y Bruno Bichir, entre otros, decidieron formar parte de la película que hablaría abiertamente de la matanza de Tlatelolco. Había, no sé, 100 detenidos junto a la iglesia. Los tenían en la lluvia con las manos en alto. Es una película que carece de glamour, que creo que es el mal endémico que tenemos los mexicanos. Sin presupuesto y en secreto, se dieron a la tarea de recrear lo sucedido en una réplica de lo que eran los departamentos de Tlatelolco y con los recursos de algunos actores como Valentín Trujillo. ¡Me vale madre! ¡Capitán del departamento! Y se hizo con los ahorros de Héctor Bonilla. Porque me dijo, estás loca, que yo, ¿por qué necesito salir? No. Y que él entrara y diera sus ahorros. Y todo lo que le pasó después, que perdimos la película porque no tuvimos para la última semana. ¡Párense, cabrones! ¡Rápido! Tuvo que pasar un año para que la película se viera en la pantalla grande, porque primero tenía que ser aprobada por el Estado Mayor. Querían cortar en la escena del abuelo con el niño. Le decía el niño... ¿Por qué hicieron eso los soldados, Papá, ¿por qué, abuelito, ¿por qué son tan malos los soldados? Y él le decía, no, mi hijo, los soldados reciben órdenes. Llegamos a un acuerdo ahí en Los Pinos para que nadie dijera que había sido censurada la película. Rojo Amanecer lleva en el nombre el color con el que se pintó la Plaza de las Tres Culturas aquel 2 de octubre. Después de todos los inconvenientes que se tuvo para la realización de esta película, Rojo Amanecer fue un éxito en taquilla. Al finalizar el programa sabemos lo valioso de recordar los 55 años de la llamada Guerra Sucia que se recuerda cada 2 de octubre. Fecha de la matanza de Tlatelolco. Es interesante recordar esto porque si no hay luz y justicia a más de medio siglo de lo ocurrido, como país seguiremos sumidos en la opacidad e impunidad que potencia la violencia y crueldad que hoy imponen los grupos criminales, Gretel. Muy cierto, Javier, lo que dice. Sin duda alguna, la justicia es el límite y también la forma de acercar luz y conocer cuáles fueron las víctimas, de qué delitos y saber estas historias tristes y truncas de lo que ha sido y nos sigue siendo para muchos mexicanos un periodo de lo más triste, oscuro y lamentable de nuestro país. Por otro lado, queremos agradecer las facilidades del Archivo General de la Nación para la realización de este programa. Y bueno, usted lo sabe, les esperamos aquí la próxima semana, claro, con la X en la frente.